podemos empezar con una oración. En confianza ustedes pueden tomar del refrigerio lo que gusten en confianza durante el transcurso, pero para no tomar más tiempo, hacemos una oración y luego ya empieza la doctora Hilda su clase con ustedes de incorporación del Espíritu Santo. Amén. Padre, te agradecemos en esta mañana, papá, porque tú nos has reunido. Qué mejor lugar para estar, Padre, que tu santo templo, siendo administrados, Padre, por tu palabra. Te agradecemos, Padre, por poner múltiples cursos a nuestra disposición para nosotros continuar esa transformación que tú empezaste en nuestras vidas. Tú todavía tienes mucha obra que hacer en nosotros y por ello te agradecemos, papá. Te agradecemos porque pones a nuestra disposición tu palabra, porque en este curso nos vamos a gozar. Abrimos, Padre, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro ser, nuestro ser. Abrimos, Padre, nuestro conocimiento para que seas tú quien continúe la obra que empezaste en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos permiso, papá, de modificar lo que sea que necesite atención, lo que sea que necesite modificarse. Te agradecemos el día de hoy, papá, porque podremos regocijarnos aquí en tu santo templo. Te agradecemos de corazón, papá, en este mes, Padre, de acción de gracias, en este mes, this month of Thanksgiving, este mes, Padre, de gratitud. Sobre todo, Padre, te agradecemos porque nos has elegido, Padre, para continuar esta obra en nuestras vidas. Padre, háblanos directamente, háblanos a nuestros espíritus, nosotros nos guardaremos en todo momento de que tú recibas gloria, honra, magnificencia, loor, que seas tú el que reciba la alabanza en todo momento. En el nombre de Jesús te pedimos y te agradecemos, papá. Amén. Amén. Buenos días. Buenos días. Empezamos. Damos gracias a Dios por esta materia tan bonita. Verdaderamente es una de las materias que yo considero de suma importancia para el estudiantado, ya que es una materia que nos ayuda a nosotros a ser mejores cada día. En un principio, a manera, digamos, de ilustración, pensé en mandarles a ustedes un folleto, un bosquejo, para que ustedes pudieran imprimirlo en sus casas, en algún lugar, y tenerlo con ustedes. Pero después me quedé pensativa de que es bueno que el estudiantado mejor sepa cómo hacer las gráficas, porque está considerado por la ley de la pedagogía que el que enseña aprende en un 100%, pero el que escribe aprende en un 95%. Significa que hay unas metodologías atrás de esto que nos enseñan que el que oye aprende en un porcentaje, pero yo deseo que mejor ustedes aprendan al 95%. ¿Por qué? Porque eso les ayuda a ustedes a hacer un bosquejo para mañana, quieran predicar sobre el Espíritu Santo. Es un tema extenso, muy extenso, y que solamente quizá abarquemos una mínima parte de lo que verdaderamente es este personaje maravilloso, hermoso, que un día estuvo en un lado de nosotros, redarguyéndonos de pecado, llevándonos a entender el conocimiento de la verdad, del evangelio, y que nos pudimos adentrar a ese lugar hermoso de su presencia. Una vez que lo aceptamos como Señor de nuestra vida, Él viene a formar parte ya de nuestro ser. ¿Por qué? Porque Él pasa de tener una habitación enseguida de nosotros, pasa a tomar una habitación en este templo. Hace como una morada diferente. Ahora ya no habita enseguida, ahora habita adentro de nosotros. Y al habitar adentro de nosotros, entonces nos empieza a ayudar a poder caminar de una manera que bendiga y glorifique el nombre de nuestro Dios. ¿Sí? Cuando escuchamos el hablar del Espíritu Santo, lo primero que viene a la mente de mucho creyente es los dones. Es lo más que primero se viene a la mente, los dones. Y sí, eso es maravilloso conocer este personaje y ver que trae muchos regalos, que no solamente viene a habitar en nosotros, sino que viene a traer muchas cosas que nos van a ayudar a poder caminar, avanzar en nuestra vida cristiana, a ser de bendición para otros,
que nos va a guiar y nos va a sustentar. Y sobre todo, ¿a cuántos de ustedes, incluyéndome a mí, nos hubiera gustado haber caminado detrás de Jesús? Estar entrado en esos desiertos de Judea, en ese monte de los olivos. Y ahora, pues los que hemos tenido la bendición de estar en estos lugares tan bonitos, pues nos conformamos solamente con sentarnos en el monte de los olivos y recordar las enseñanzas de Jesús, estar en el Getsemaní, recordar sus lágrimas, caminar por el desierto de Judea y recordar que Él caminó mucho por estos desiertos. Pero lo más maravilloso de todo es que Él antes de irse lo especificó. Yo les voy a enviar un consolador que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Significa que Él sigue estando con nosotros. Entonces, yo quisiera empezar por hablarles acerca de este personaje hermoso, porque en muchas ocasiones como creyentes pensamos que yo quisiera obtener un don del Espíritu Santo. No es malo. La palabra misma de Dios nos dice que el que anhela un obispado con el Espíritu Santo, buena obra desea. No es malo desearlos, pero vamos a ver que hay ciertos requisitos. Hay ciertas cosas que tenemos que obtener, hay ciertas cosas que tenemos que aprender para poder llegar a obtener verdaderamente los dones y los regalos que Él nos ofrece. Acuérdense que la Biblia está llena de promesas condicionadas. Promesas condicionadas es que tú haces esto, yo te doy esto. Tenemos infinidad de promesas condicionadas en el cual nos pide las cosas que tenemos que hacer para poder obtener las cosas que tanto deseamos. Hay mucha promesa incondicionada también, en la cual no se nos pide nada. Simple y sencillamente se nos regala como un regalo, como la salvación. Solo dice, venid a mí, es todo. No nos pide nada más. Pero hay promesas condicionadas, como por ejemplo, si mi pueblo se humillare, primeramente, si mi pueblo se humillare, clamare, se apartaren de sus malos caminos, entonces, esa palabra entonces ya denota una condición. Entonces, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Ahí está condicionada, ¿verdad? Sí. Entonces encontramos que también en los dones del Espíritu Santo son llamativos, son muy llamativos los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, yo los comparo como a la escuela de consejería. Así comparo yo los dones del Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo da mucho mejor. Pero la escuela de consejería ha sido una escuela de mucha emoción, mucha emoción. Voy a estudiar consejería, puedo enseñar a los demás, puedo aconsejar a los demás, puedo poner un consultorio, puedo cobrar 500 pesos o $20, puedo ser el consejero de prestigio aquí en la ciudad de Dallas. O sea, es muy llamativa, es muy emocionalista. Yo he tenido escuelas que ingresan 20 estudiantes y gradúan 2. Es muy emocionalista esa escuela. Es lo mismo hablando de los dones del Espíritu Santo. Hablando de los dones del Espíritu Santo, entra en nosotros un deseo, y no es malo que tengamos ese deseo, no. Yo quisiera ser profeta. ¿Han escuchado esa expresión? Yo quisiera que Dios me revelara. Yo quisiera tener la interpretación de lenguas. Yo quisiera tener el don de sabiduría, si no abría la boca con tanta facilidad y la regaba todos los días. Yo quisiera tener el don de discernimiento de espíritus para saber cuál hermano se me acerca con buenas intenciones y cuál hermano se me acerca con malas intenciones. Usted podrá decir, no, ¿cómo cree, hermana? Todos los hermanos nos acercamos con buenas intenciones. Pues eso no lo dice su palabra. Estaba escuchando yo un salmo, parece que el Salmo 11, donde dice, si yo hubiera sabido que te me hubieras acercado con esas intenciones, yo te hubiera corrido. Pero ¿cómo te iba a correr si tú y yo adorábamos juntos al Dios del cielo? Si tú y yo juntos platicábamos sobre las cosas espirituales, ¿cómo te iba a correr? ¿Verdad que no? Si yo hubiera sabido quién eras, me escondo como nos escondemos de los enemigos.
pero como no sabía quién eras, entonces ahí es donde nos damos cuenta que el don de discernimiento de espíritus tenemos que darnos cuenta. Yo recuerdo una vez que le comenté yo a Adrián sobre unos proyectos ahí en México, y yo le dije, mira, vamos a hacer esto, y me dice él, ten cuidado con lo que andas haciendo y lo que estás pensando, ten cuidado. Y le digo, no, Adrián, son cristianos, pues de esos cuídate. Entonces, el don de discernimiento de espíritus es muy hermoso porque no conocemos. El don de fe, tener la fe, el don de milagros. Todo eso lo vamos a ir estudiando poco a poquito para que nos demos cuenta qué tan importante es conocer los dones del Espíritu Santo. Pero vamos a empezar por saber quién es ese personaje maravilloso. ¿Por qué tenemos primero que conocerlo a él? Porque él es el que trae en sus manos, él es el que trae en su ser, él es el que trae el soplo que nos da a nosotros los dones del Espíritu. Él es el que nos guía para poder llevarlos a cabo. Él es el que nos insta para poder hablar las cosas correctamente. Él es quien nos ayuda. Y ahorita en tiempos en que la iglesia está cruzando el tiempo de la apostasía, en este tiempo es cuando más importante tenemos que tener la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Jesús lo dijo, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, el Espíritu Santo es un personaje maravilloso, hermoso. Al decir personaje, yo estoy hablando que Él tiene una personalidad. No es una fuerza activa, como muchos lo han dicho, que es el Padre, le pasa al Espíritu Santo algo de lo de Él y luego Él actúa. No, Él es un personaje. Recuerden ustedes que Él se encuentra desde el principio, desde el Génesis, y termina en el Apocalipsis hablando sobre Él. Significa que lo encontramos por todas las escrituras, lo encontramos por todas las escrituras. A veces lo encontramos actuando de manera personal, ¿sí? A veces lo encontramos actuando de manera simbólica, pero siempre lo encontraremos a Él como parte de ese trabajo que Él ha dado. Vamos a ver que los beneficios que trae en sus manos, o sea, los dones del Espíritu Santo que trae en sus manos, son para todos los creyentes. He escuchado la expresión de que los dones del Espíritu Santo solamente son para los apóstoles, los presbíteros, los maestros, los predicadores, para los pastores. No, los dones del Espíritu Santo son para todo el creyente, todos, ¿sí? Significa que los podemos anhelar, los podemos pedir, pero hay que conocer primero este personaje maravilloso. Es lo mismo como cuando usted y yo nos casamos, que a pesar de que nos habían dicho por ahí de que ese varón o esa jovencita tenía muchas cosas en común, tenía muchas cosas hermosas, era más fiable, era más confiable, aún hasta nos llegaron a avisar y nos llegaron a decir que hasta obtenía y tenía cosas materiales, que tenía una hacienda, que tenía unas tierras, que tenía muchas cosas, pero ¿verdad que quisimos conocerlo primero? Quisimos conocerlo, a ver quién era, ¿sí? Quisimos conocerlo, porque queríamos saber si de veras las tierras las tenía en qué país. Quizá las tenía en Europa, quizá las tenía en México, quizá las tenía en las uñas nomás. Entonces, queríamos conocerlo, ¿verdad que queríamos conocerlo? Aunque sabíamos que podía tener muchas cosas, queríamos conocerlo. Exactamente es el Espíritu Santo. No podemos anhelar el desear tener un don espiritual para poder desarrollarlo y poder caminar en él si no conocemos quién es el autor de todos esos dones. Es importante que lo conozcamos a fondo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona con la que podemos dialogar. Así como podemos dialogar con el Padre, así como podemos dialogar con el Hijo, también podemos dialogar con el Espíritu Santo. Y algunas doctrinas falsas han dicho que nosotros adoramos un Dios con 3 cabezas, que tenemos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y que nuestra dirección de nuestra oración de ruego debe ser directamente al Padre,
Y entonces Él lo que hace es que Él reparte al Espíritu Santo y al Hijo lo que le corresponde. Es una grande mentira y es una doctrina errónea y falsa. Porque el Padre es uno, el Espíritu Santo es otro y el Hijo es otro. Cada uno tiene en sí un trabajo que desarrollar y lo ha desarrollado. El Padre, el Creador, el Hijo, el Redentor y el Espíritu Santo, el Guiador. Nos podemos comunicar con los tres, ¿sí? Para al final de cuentas en nuestras oraciones decir bendita Trinidad, ¿sí? Bendita Trinidad, porque nos escucha. Por ejemplo, en cuanto a la creación, podemos levantar los ojos al cielo y poder mirar ese cielo estrellado, hermoso, poder mirar esa alba que viene ya por el camino, poder admirar ese arco iris bello, especialmente si usted está en un lugar hermoso como lo es un atardecer en la playa, en algún lugar, y usted puede hablarle al Padre y decirle, grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso. ¿Quién no te temerá, Dios de los santos, y bendecirá tu nombre? Usted está adorando al Padre por la creación que Él ha tenido, ¿verdad? Usted está adorando al Hijo porque está diciendo, mi vida iba encaminada hacia el infierno, mi vida encaminada a una perdición completamente total, pero te doy gracias porque hubo alguien que pagó el precio por mí. La redención. Pero ahora usted se encuentra que usted se convirtió, pero como se los dije la ocasión pasada, está comprobado que la iglesia tiene una salvación y una preparación para irse a las bodas del Cordero de un 50%. Un 50% de la iglesia está preparada para irse y el otro 50% está preparado para quedarse. La estadística está fuerte, ¿verdad? Pero es una estadística escatológica, la podemos creer. Sí. Entonces aquí nos damos cuenta de que si la iglesia está en un 50% preparada para irse, ese 25%, los 50 son salvos, pero el 25% está sanado completamente y el otro 25% está enfermo. La estadística también está pesada, ¿verdad? ¿Por qué dice usted que el 25% está sanada completamente y el 25% está enferma todavía? Porque hay creyentes que arrastran todo el pasado con ellos, ¿sí? Todo lo que ha sucedido en su niñez, en su juventud, en sus primeros años de matrimonio, en sus decepciones ministeriales, en sus decepciones como pueblo de Dios. Entonces eso ha permitido algunos creyentes han permitido que eso se quede como una mancha en el corazón y no la sacan para poder vivir el presente y no el pasado. ¿Recuerdan ustedes que en la clase de Santiago, creo que yo les di la clase de Santiago? Sí, ¿verdad? Yo les dije a ustedes que existía la sabiduría terrenal y le llaman terrenal, diabólica, humana, animal, así le llaman esa sabiduría. Y había la sabiduría celestial, la sabiduría de lo alto. O sea, son dos sabidurías. La primera no le llamaremos sabiduría, pero le podremos poner ese nombre para que nos entendamos bien. ¿Cuál es la sabiduría terrenal, animal y diabólica? Está recordando todo el pasado. Esa es. Inclusive el atreverse a pararse enfrente de una congregación y poder decirle, miren hermanos, yo era del cartel de Sinaloa y después me cambié al cartel del Golfo y después me cambié al cartel y yo maté tantos y sacrifiqué tantos y no, si ustedes vieran, yo era cosa seria. Y no me busquen porque les digo de dónde me sacó el Señor. Esa se llama sabiduría terrenal, animal y diabólica. Por lo tanto, mi hermano, en esta mañana suelte el pasado, suéltelo, que no glorifica al Señor. ¿Cuál es la sabiduría entonces que debemos usar? La celestial. De decir,
cuando el Señor me salvó, yo fui diferente y soy diferente y seré diferente. ¿Por qué? Porque el sacrificio que Él hizo fue un sacrificio que costó sangre, ¿sí? Esa es la sabiduría celestial, ¿sí? Entonces olvidar el pasado, pero si pudiera suceder que a usted le cuesta olvidarlo, porque lamentablemente hay palabras tan hirientes que se dijeron en nosotros cuando éramos niños, palabras tan fuertes, tan pesadas, que se quedaron como plasmadas, como un sello en nuestro corazón, en nuestra mente, y que necesitamos olvidar, pero no sabemos cómo, no lo logramos. Voy a la tienda y esas canciones me recuerdan el pasado de mi vida allá en mi pueblo, y entonces empezamos a recordar y empieza a salir otra vez esa mancha de recuerdos y todo eso. Precisamente el Espíritu Santo es el que hace la obra. Él es el que hace la obra. Él es el que nos cambia la mente, el corazón y todas las cosas. A tal punto que cuando venga Satanás o venga un hermano o venga la familia, para la palabra de Dios dice que los enemigos del hombre están en su propia casa. ¿Sí? Aun cuando venga la familia y le diga a usted lo que usted era, lo que usted hizo, usted no se preocupe por eso. Usted dígale, como yo le dije una vez a una hermana mía, se me hace que te faltan dedos para decir todo lo que yo era. Sí, pero mi vida cambió. Eso es lo importante. Eso es lo más hermoso. Y si le dicen, es que ahora eres un hipócrita, usted nomás dígale, ya hicimos la contabilidad y nos faltan más, por eso te estoy invitando. Significa entonces que el Espíritu Santo hace una obra maravillosa en nuestras vidas cuando estamos dispuestos. Precisamente, este personaje hermoso es el que vamos a estudiar esta mañana. Y yo deseo que usted lo conozca más a fondo de lo que ya lo conoce y que de esa manera usted pueda ser diferente en todos los aspectos de su vida. Dice Primera de Corintios 2:9, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en corazón del hombre. Fíjense bien, analicemos bien un poquito este texto. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha guardado para los que le aman. Significa que usted conocerá al Espíritu Santo y la obra maravillosa que Él hace. Usted es el único que puede captar porque usted ha entrado a las minas de la riqueza de Dios. El que no ha entrado a esas minas de riqueza del Espíritu Santo en lo que Él hace, todavía puede continuar en el pasado. Porque aquí dice claramente que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón del hombre, son las que Dios ha guardado solamente para los que le aman. No para cualquiera, ¿verdad que no? No para cualquiera. Significa que esta porción bíblica es una porción que solamente los que hemos adentrado a la voluntad de Dios, a conocerlo, y que entonces Él permitió que el Espíritu Santo, después de habitar a un lado de nosotros, habitara dentro de nosotros, son las que Dios empezó a revelarnos por medio del Espíritu Santo, porque otro de sus nombres es revelador, revela lo que nosotros humanamente no podemos alcanzar, no podríamos y en ningún momento lo lograríamos. Entonces, conocer al Espíritu Santo, Jesús habló del Espíritu Santo estando aún entre los hombres y habló acerca de atributos y habló acerca de personalidad. Ahí lo encontramos en Juan 16:4. Él habla primeramente de un consolador. Un consolador, ¿por qué? Porque Él estaba a punto de irse. Aquí en Juan 16:4 se los está repitiendo por segunda vez. Él le repitió a sus discípulos muchas cosas que ellos no entendieron, no comprendieron, no captaron. Recordemos que todos ellos se les considera hombres del vulgo. Hombres del vulgo es sin letras.
No lo dudo que algunos de los discípulos ni siquiera supieran leer, porque eran pescadores. Entonces él tenía como que tratar con ellos y repetirles algunas cosas varias veces. Por ejemplo, les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y ellos pensaron que nomás ahí por Jerusalén, sino que después fue que ellos captaron que no, que era por todo el mundo, que era por todo el mundo. Entonces ellos entendieron bien, pero no captaron el mandato hasta que él resucitó. Entonces al caminar él con ellos, les repite casi lo mismo. Si ustedes encuentran los evangelios, encuentran que lo que les dijo cuando recién empezó a decirles, sígueme, 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 yo te voy a hacer pescador de hombres. Que lo que les dijo, se los repite otra vez. ¿Por qué se los repite otra vez? Porque él sabía quiénes lo andaban siguiendo. Él sabía que no eran médicos, abogados, arquitectos, gente que entendía, no. Él sabía que era gente que había que explicarle otra vez. Entonces él aquí en Juan, él le habla de que él le enviaría un consolador y que él les daría una dirección. ¿Por qué? Porque él ya se iba a ir. Esto se lo repite estando él en el monte ya de la Ascensión. El monte de la Ascensión es el monte donde él empieza a elevarse, empieza a irse y los ángeles se paran y le dicen, ¿a quién estás mirando? Ese que se fue, así lo verás que viene otra vez. Se lo repite ya por última vez porque ya se va. Y les habla de un consolador porque sabe que ellos han estado con él todo este tiempo, se acostumbraron a él, lo amaban, y yo creo que quien más lo extrañó fue Juan, que era el más jovencito de todos. Lo miraba como un hijo. Entonces, ahí encontramos que había un acercamiento muy fuerte y naturalmente lo iban a extrañar. Por eso les habla de un consolador. Pero dice que él no solamente les daría conocimiento. O sea, aunque ustedes vengan de la pesca, aunque ustedes vengan de nomás estar ofreciendo pescado, aunque ustedes no huelan bonito, huelen a puro pescado todos ustedes. De todos modos, hay algo importante para ustedes y es que él les daría, en mi ausencia, les daría conocimiento. Qué importante el que busca al Espíritu Santo, hablando del pueblo el pueblo de estos días, la generación de estos días, es el pueblo al cual se le abriría un conocimiento amplio y grande. No sé si les he dicho esto, pero ustedes, los que están aquí estudiando, ustedes están aquí porque Dios tiene un propósito para sus vidas. Y es un propósito santo, sano y bueno. Ustedes no están aquí porque no tienen más a dónde ir esta mañana, ¿o sí? ¿Verdad que no? Hay muchos trastes que lavar, mucha ropa que lavar, muchas cosas que hacer, lavar el carro, quizá trabajar ahora. Ustedes no están aquí porque no hayan dónde tirar esa colegiatura, ¿o sí? Y si no hay a dónde tirarla, aquí está mi bolsa atrás. ¿Sí? Entonces, ustedes están aquí porque tienen un propósito, Dios tiene un propósito. Ese se llama don de ciencia. Grábenselo. Don de ciencia. El don de ciencia es el Espíritu Santo quien lo da y quien lo alimenta. ¿Sí? El que usted tome una materia mensual y el que usted vea las Sagradas Escrituras no significa que usted tiene una grande pedagogía en la cabeza y que todo lo entiende, no hay palabra que no se le vaya, todas las capta y todas las entiende. No, es el Espíritu Santo. Quien en cada materia, en cada porción bíblica, le está dando a usted los pormenores y los pormayores de todo lo que usted tiene que aprender. Por eso Jesús dijo que les mandaría el Consolador, pero que cuando ya entraran a la consolación, Él les daría un conocimiento. ¿Sí? También dijo Jesús en el verso 13 de San Juan que Él les daría una dirección. ¿Cuál sería la dirección después del conocimiento? Después de que obtenemos un conocimiento por medio del Espíritu Santo, ahora nos da la dirección dónde llevar ese conocimiento. ¿Sí? O sea, lo que usted obtiene, de lo que usted se alimenta,
Él le diría dónde va, le va a dirigir hacia dónde llevar esa dirección de conocimiento. Y lo correcto es llevar ese conocimiento al que necesita tener la dirección y el conocimiento del Espíritu Santo. Diga, entonces, esto significa que a dónde debo llevar yo la dirección y el conocimiento al que no la tiene. Al que no la tiene. ¿Sí? La dirección y el conocimiento, usted debe llevarla a quien no tiene ese conocimiento y que es importante que lo tenga. Ok. Lo que está revelado, el Espíritu Santo está revelado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En Génesis 1:1 habla de que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sí? Pero antes de ese versículo, habla y dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Significa esto. Entonces, antes de que Él creara los cielos y la tierra, ¿había ya otra tierra? Bueno, según las escatologías, según la teología histórica, habla que sí había habido ya una creación. Y que ya había habido ciertos tipos de animales también. Y nos inclinamos a creerlo por los fósiles de los animales, que son prehistóricos, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, de Génesis 1:1 a Génesis 1:3, se cree por los estudios de la satanología y de la demoniología, que son materias teológicas, No piense usted que son materias de ciencias ocultas y que no se nos está permitido estudiarlas. No, sí. Llegará un momento en que ustedes van a tener que estudiar a Satanás y a los demonios. Porque el que no conoce a su enemigo está destinado a caer en los brazos de él. ¿Sí? Hay que conocerlo. Pero se cree que en este tiempo fue la caída de Satanás. Y entonces él cayó y cuando él cae desbarata todo. Y el Espíritu Santo se deja ir como una gallina que le están destruyendo su nido. Le están destruyendo su nido, una gallina él está viendo la gallina que viene la destrucción y está destruyendo su nido y tiene allí unos huevecillos que representan vida. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se tira y cubre. Por eso dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, porque estaba protegiendo. Ahí vemos ya al Espíritu Santo. Ya lo vemos, ¿verdad? Fíjese desde dónde. Ahorita le voy a decir, bueno, de una vez se lo digo para que salgamos de este punto. Y a través de toda la palabra de Dios lo repite continuamente. Está repitiendo el Espíritu Santo, está repitiéndolo, a veces en comparaciones, a veces en teofanías, a veces en diferentes cosas, hasta que queda ya establecido grandemente que es en el tiempo del Pentecostés. ¿Sí? Ahí es donde ya completamente se revela. Pero hay una porción bíblica, hermanos, que yo quisiera que dejárselas en esta mañana, porque quiero que la repitan, porque créanme lo que esa porción bíblica a mí me ha traído un gran consuelo en momentos en que quisiera desaparecer de este planeta. Y esa porción bíblica a mí me ha traído mucha bendición. Y esta es que si desde Génesis encontramos al Espíritu Santo, lo vamos a encontrar igual en Apocalipsis verso 20. Apocalipsis 22:20, ¿sí? Donde el Espíritu Santo otra vez se aparece. Fíjese, desde Génesis hasta Apocalipsis. A través de toda la Biblia corre, ¿sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en Apocalipsis dice el Espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa? Nosotros. Nosotros somos la esposa. Significa que así como el Espíritu Santo en Génesis cuida la creación, porque era para nosotros, así también en Apocalipsis está haciendo una petición. Esa es una petición.
Y dice allí, ¿cómo dice? ¿Ya lo encontró? El Espíritu. ¿Ya lo encontró? El Espíritu. Sí. Siga leyendo. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Váyase hasta el verso 20, hermano. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, Señor. Esa porción bíblica, hermanos, tiene un peso grandísimo en la vida del pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque iba a llegar un momento, y por eso él dice, les enviaré un consolador. Iba a llegar un momento en que la iglesia estaría en un camino corto. Como dice que ancho es el camino que lleva a la perdición, ¿verdad? Y que angosto es el camino que lleva a la vida eterna. ¿Sí? Bueno, llegaría un momento en la vida de la iglesia en que este camino angosto se le reduciría. ¿Por qué? Porque muchos son los llamados, pero muy pocos los escogidos. Se reduciría a tal punto que el pueblo de Dios sentiría como que no vale la pena. Tendremos que repetir las mismas palabras que repitieran los mártires que están allí en Hebreos, que dicen, esta tierra no es digna de mí. Y así lo dijeron ellos. Aquí somos peregrinos, pero esta tierra no es digna de mí. No pertenezco a esta tierra, no es esta mi morada. Eso sucedería cuando la iglesia se viera así como apretada en el camino angosto, ¿sí? Entonces, cuando la iglesia se viera allí, le queda esa porción bíblica maravillosa de Apocalipsis porque dice, el espíritu y la esposa. El espíritu y la esposa seguirían juntos, pero ya en un camino más apretado. Y entonces esta porción bíblica nos enseña a nosotros que debe de ser parte de la vida nuestra. Porque dice el espíritu y la esposa, dicen, ven. Esto sucede cuando la iglesia sentiría el peso, porque está comprobado por la escatología, que cuando él estuviera ya a las puertas, que ya está, créamelo, ya está a las puertas, sentirían ese camino cortito, y nuestras únicas palabras que tenemos que repetir son estas que están aquí. El espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Por qué dicen ven? Con un clamor, con algo que sale del corazón, como con una desesperación dentro de nosotros. Porque dice que en los postreros tiempos escucharías cosas que te retiñirían los oídos. Y que llegaría un momento en que nosotros mismos voltearíamos la mirada al cielo y diríamos, ven. Creo que esa es una porción más bonita que nosotros tenemos que repetir todos los días cuando nos sintamos en esos momentos críticos de nuestra vida. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y entonces, cuando el espíritu y la esposa dicen, ven, él contesta. ¿Se fijaron ahí? ¿Se fija que él contesta? ¿Y qué dice? Sí. Y él contesta, ¿y qué dice él? Sí, vengo en breve. Estas porciones bíblicas
vale más repetirlas porque estamos anhelando dentro del corazón la llegada de Él, estamos pidiendo que Él venga, estamos suplicándole que Él venga, estamos diciéndole estoy preparada para que tú vengas, estoy lista para irme contigo, y entonces Él lo que hace es que nos conteste y nos dice, sí, vengo en breve. Y eso, mis hermanos, trae una paz al corazón, que se nos secan las lágrimas del corazón y de los ojos. Muchas veces yo lo repetí cuando deseé morirme, quedarme sola en México. Yo la repetí, ven, ya no quiero estar en esta tierra, ya no quiero. Y venían estas porciones bíblicas a mi mente y me regresaba a mi cama a dormir con una paz. Porque Él me decía en su palabra, sí, vengo en breve. Eso vale más estarlo repitiendo, hermano, a estar repitiendo cosas como estas. Dile a tu hermano qué hermoso está. Dile a tu hermano que está. No es cierto que usan esas repeticiones en las iglesias. Dile a tu hermano que qué hermoso está, aunque el pobre haya llegado tarde a la belleza. Sí, palabras como esas, mejor repetir estas que nos ayudan a nosotros, ¿sí? Ahora, antes de empezar la clase, porque no hemos empezado la clase. Apocalipsis 21 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Sí? Una bendición muy hermosa en la que usted puede tomar esa bendición y de repetírsela a sus hijos, a su esposo, a su congregación y a todos los que le rodean, ¿sí? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Quisiera que empezaran tomando una hoja de un cuaderno, porque les voy a dictar un bosquejo que les va a servir mucho para cuando ustedes tengan que predicar sobre el Espíritu Santo. Hay personas que no saben por dónde empezar. ¿Por qué? Porque es un material muy extenso, es un material muy fuerte, muy grande, y entonces cuando es así, el creyente se pierde. Por eso cuando le piden a usted un tema en una predicación o en una enseñanza, y le piden a usted un tema, cuando usted lo invitan a predicar y le piden un tema, usted especifíqueles cuál. Pues ya te dije que hablara sobre la iglesia. ¿Sobre qué punto? Es importante. Pues sobre la iglesia, sobre su membresía. ¿Cuál? ¿Sobre las ovejas o sobre las chivas? ¿Cuál? Sí. Entonces el Espíritu Santo, si a usted le piden un tema sobre el Espíritu Santo, es un tema muy extendido. Y usted no puede hacer una capirotada de ese tema, porque lo único que va a hacer es confundir a toda la gente. ¿Sí? Entonces, agarre usted una hoja de papel, imagino que todos traen un cuaderno, y póngale 2 líneas por en medio, a tal punto que le queden 3 espacios juntos, iguales. Esa es la manera de hacer un bosquejo que le va a ayudar mucho a irse por una vía correcta. 2 significa, bueno, esta está toda con notas. Cóbrale la piratería. Es así, mire. No vean mis notas, no nos alcanzan a ver. Así, y le van a quedar 3 espacios. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Una línea aquí, otra línea aquí, y usted tiene 1, 2, 3 espacios. ¿Sí? Póngale arriba como título los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué quiero empezar allí? Porque el material nos está llevando
a los dones del Espíritu Santo en una combinación con los frutos del Espíritu. Por eso. Pero como está por todo el libro, algunos dones y algunos frutos del Espíritu, como están por todo el libro, yo le quiero ayudar a usted a que tenga un orden, ¿sí? A que tenga un orden. Y entonces ya al tener usted el orden, usted ya especifica de lo que quiere hablar. Los predicadores nunca agarren monte, aburren la gente. Empezaron en Dallas y terminaron en Guatemala. Y les pasó lo que al avión que se vino de pique y aterrizó abruptamente. Sí. Entonces, al tener un orden, vamos a hablar de la incorporación del Espíritu Santo en la vida del creyente y cómo esa incorporación del Espíritu Santo en la vida del creyente, el creyente va a llevar esa incorporación al pueblo de Dios de una manera ordenada y correcta. ¿Por qué cree usted que ahorita existe tanta controversia con esto de las manifestaciones del Espíritu Santo? ¿Por qué cree usted? Porque no se especifican lo que Él hace, lo que Él da, a lo que Él quiere llegar, no lo especifican. Entonces, ¿qué hacen? Como no saben cómo aterrizar el avión, pues lo arreglan con brincos, patadas voladoras y cintos mortales y lenguas que no son ni celestiales y quieren sacar un diablo donde no está el diablo. Si el diablo hablara diría, ¡hey! Acá ando en Argelia, Argentina. Yo no estoy allí. Sí. Entonces hay que tener orden. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque hay un pecado imperdonable. Hay un pecado imperdonable. Y este pecado imperdonable es adjudicarle al Espíritu Santo lo que Él no es. No es. Y ese pecado imperdonable también es quitarle al Espíritu Santo lo que Él sí es. ¿Sí? Y presentárselo al pueblo de Dios de una manera que luego se vayan a su casa todos confundidos con una interrogante mayúscula en la cabeza y que no hayan cómo descifrarla y que entonces continúan en ese mismo modelaje incorrecto y corrupto. Y entonces lo que pasa es que llegan allá y ya no es el Espíritu Santo, ya se involucraron otras cosas, ¿sí? Eso es importantísimo que conozcamos. Bueno, le va a poner usted como título Dones del Espíritu Santo, mis hermanos que están conectados en este momento. También pueden hacer ese trabajo y ojalá nos alcance el tiempo de terminarlo completamente. Le van a poner dones del Espíritu Santo. A la primer espacio le van a poner dones vocales. Dones vocales. Dones vocales. Cuando le ponga dones vocales, abajo póngale don de profecía. Don de profecía. Don de lenguas. Abajito de don de profecía. Don de lenguas. Y abajo le va a poner don de interpretación de lenguas. Se los voy a dictar los 9. Y luego, conforme vayamos pasando por la clase, los vamos a ir especificando. ¿Sí? A la otra espacio, el que está en medio, ¿verdad? Le va a poner dones reflexivos. Dones reflexivos. Y abajo le va a poner don de sabiduría. Don de ciencia.
Y luego le pone al otro, al tercero, don de discernimiento de espíritus. Al último espacio le va a poner dones prácticos. Prácticos. Dones prácticos. Don de fe. Don de sanidades. Y don de milagros. Ahí mantenga su nota. ¿Sí? Ahí manténgala con usted. No cierre su cuaderno. Entonces, vámonos a su material. Permítame encontrarlo. Vamos a irnos a la página 6. En su material, para que no lo busque en la Biblia. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene, en la página 6. Entonces va a dejar usted un espacio, digamos, como de unas 4 líneas, para que no los mezcle, los tenga en orden. Deje unas 4 renglones, ¿verdad? O líneas. En esas 4 líneas le va a poner frutos del Espíritu. Frutos del Espíritu. Y le va a poner al primero amor, gozo y paz. El título es Frutos del Espíritu. ¿Mande? Amor, gozo y paz. Amor, así como puso los tres, así va a poner amor, gozo, paz. Porque esos son frutos del Espíritu. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Al siguiente le va a poner paciencia. No, el que sigue. El que sigue. Paciencia, benignidad y bondad. A la última línea le va a poner las 3 que nos faltan, que vienen siendo fe, mansedumbre y templanza. Y póngale como última nota, abajo póngale, contra tales cosas no hay ley. Qué maravilloso, ¿verdad? Significa que nunca vamos a mirar que a alguien le van a abrir este 22 de diciembre un juicio con uno de los mejores jueces que hay en Estados Unidos, porque están acusando a un creyente que practica la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. ¿Verdad que no? Por eso aquí dice, contra tales cosas no hay ley. Qué maravilloso. Que al practicar todo esto, a usted nadie lo castiga por eso. Nadie. Pero, aquí vamos a los peros. Pero, sí lo pueden a usted acusar ante los hombres y ante la ley, porque los primeros que le dicté no los practique correctamente. Sí. No sé si aquí aprobaron una ley
pero ya parece que en Guatemala están tratando de aprobarla, de que en las iglesias a las personas no se les ponga ya la mano en la cabeza. ¿Por qué? Que viene siendo ese el don de milagros. Porque en los milagros, ¿verdad que le ponen a la persona a la cabeza? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que están queriendo aprobar esa ley? Porque ha habido personas que y se han desnucado. Las avientan y se han golpeado. Ajá. Eso de aventarnos no es de Dios. No, claro que no. El Espíritu de Dios es el que nos quita la fuerza y alguien lo tiene que recibir. Claro. Porque sí, yo he caído sobre el Espíritu Santo sola, pero no me he golpeado. Pero una cosa es que te avienten, te agarran desprevenido, hasta te espantas y te golpeas. Exacto. No, diga. No, yo no creo que de ponerle la mano a caer. Yo pienso que la persona también se deja caer. Porque yo no creo que así poniéndole la mano. Pero que debe tener una gran fuerza. No, es que es el poder que actúa en la persona. Cuando es el Espíritu Santo. Pero la hermana está hablando de que hay gente que se ha desnucado. Bueno, porque eso no se le han hecho. No. A lo que me refiero yo, hermana, que quizás la persona está cooperando para caer. Es que interviene la emoción del ser humano. Interviene en la naturaleza humana. Por eso, se requiere el don de discernimiento de espíritus. ¿Sí? Ese, de que si se fue para atrás porque quiso o porque lo aventaron, aquí se requiere el don de discernimiento. Entonces, si usted tiene estas cosas, las terceras que le dicté, si usted las tiene en su vida por medio del Espíritu Santo, que son los frutos del Espíritu, si habitan en usted, viven en usted, y usted se dedica a que la palabra de Dios le identifique esto, con lo primero no va a tener problemas. Pero si se crean confusiones con los primeros, entonces significa que aquí no hubo esto, no hubo templanza, no hubo benignidad, no hubo fe. Es por eso que el creyente, este es un requisito, pero un requisito formal, con leyes directamente dados al creyente desde el cielo. Estas son leyes que el creyente tiene que entender para que pueda anhelar un don. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hablar de la bondad. Fruto del Espíritu, bondad. ¿Sí? El que tiene el fruto del Espíritu de la bondad es una persona que va a amar a sus semejantes en un amor bondadoso como lo que el Padre le da a Jesús y Jesús lo desarrolla en la tierra. ¿Sí? Entonces, si es una bondad, alguien que traiga un don profético con un llamado y un mensaje claro, específico sobre una mujer, digamos, que está fallando en el matrimonio, pero nadie lo sabe. Dios se lo reveló a la persona por medio del don de profecía. Y esta persona lo captó, lo entendió. Un siervo de Dios, por supuesto, no un emocionalista. No. Y Dios le indicó, la que está allá. No, usted no, hermana, no sé. La que está allá. Y el Espíritu Santo le indicó quién era. Como hay en esta persona un fruto del Espíritu que se llama bondad, esta persona se va a ir directamente a la persona, la va a abrazar y le va a decir, Jehová dice, Jehová, pero se lo va a decir a ella. A ella. No se lo va a decir a la congregación. Jehová dice que te da 24 horas
para que te venga el juicio. Pero a ella o a él también, ¿sí? Y la persona entonces recapacitará. Pero qué diferencia cuando no se tiene el fruto del Espíritu y dicen, prostituta, tráiganla para acá. Y la persona dice, ¿yo? Porque hay equivocación. Hubo equivocación. No era esa, era aquella. Porque no hubo revelación. No hubo revelación. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, a esta persona, los llamados líderes de intercesión se la traen arrastrando. Y no es ella, no era ella, era la otra. Porque no hubo revelación del cielo, hubo revelación de la mente humana. ¿Sí? Yo recuerdo una pastora que me dijo, vino un predicador a mi iglesia y agarró a la iglesia y la puso en su lugar porque esta iglesia se estaba portando malísimo, hermana, pero malísimo, malísimo. Y le dije, ¿quién le dijo a este predicador lo que esta iglesia estaba haciendo? Pues yo como pastora. Esa no era revelación, eso era chisme. Sí, eso era, arrégleme la congregación, por favor. Sí, entonces aquí encontramos que la persona que tiene los dones del Espíritu Santo, los frutos, disculpe, frutos del Espíritu Santo, puede anhelar los dones del Espíritu Santo. Pero si no tienen del Espíritu Santo los frutos, entonces habrá toda serie de equivocaciones. ¿Sí? Entonces lo que pasa es que entonces hay mucha confusión entre el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, ese es importante que los veamos. Vamos a empezar a iniciar a mirar todos los que yo le dicté, a descifrarlos. ¿Sí? ¿Qué significa cada uno de ellos y la manera como trabajan? Si el tiempo nos alcanza, aunque lo dudo mucho, vamos a cortar un poquito.